Destituyen coordinador de transporte del CNE por estar implicado en salida de maletas electorales en buses rapiditos para pasear por la capital el día de las primarias. Militares y custodios civiles autorizaron salida de buses rapiditos del CNE, revelan en sus testimonios los conductores del transporte. Fiscal Zelaya reitera que dará con la verdad en el caso de las incidencias de las primarias y han desfilado por el Ministerio Público al menos 5 altos oficiales militares. Nasrallah y Cali llegan a acuerdos en torno al próximo Congreso Nacional si ganan los liberales, pero aún no hay acuerdo sobre nuevas autoridades del Central Ejecutivo. Presidenta Castro advierte a los políticos que no tolerará mentiras y habrá demandas contra quienes denigren su gestión. Expresidente Zelaya sale en defensa de su hermano Carlos Zelaya. Dice que no sabe cuál dinero es más sucio, si el de unos o el de otros, al referirse al narcovideo. Ministro de Seguridad anuncia captura del presunto autor intelectual del crimen del hijo del expresidente Lobo Sosa, un supuesto líder de la MS-13. Aparición de 13 secuestrados del Crique Las Marías asemeja versión del realismo mágico, dicen líderes humanitarios al destacar una condición física inusual de quienes viven en cautiverio. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 12 de marzo. Tenemos sí, que reordenar el noticiero porque con esta comparecencia de los consejeros electorales todo nos ha cambiado. Todo ha cambiado. Y sí. todo nos ha cambiado. Entonces, lo que teníamos para el primer segmento lo vamos a pasar al tercero o al cuarto, porque era todo esto del Consejo Electoral. Lo que teníamos en el tercero, en este momento estamos organizándonos con nuestra productora Raquel Lazo para pasarlo al primero o al segundo. Así que nos disculpan un poquito de improvisación, pero nos alegra la comparecencia de ellos, porque los consejeros quieren darle certidumbre a Honduras. Quieren darle certidumbre porque hay mucha gente desde el poder que actúa con impunidad, arrastrándonos a la incertidumbre a los hondureños. Es decir, las cosas que han sucedido en las últimas horas las han perdido de control. Y ahora tratan de recomponerlas para que los que actúan, repito, desde la invisibilidad de todas las élites políticas, arrastran al país a la incertidumbre que hemos vivido el domingo. En las elecciones primarias internas. Y que solo generan preocupación entre los hondureños. Así que es en esa línea de pensamiento de reordenar el noticiero que solo pedimos que no se nos olvide algo, que no se nos olvide a los hondureños, que hay mucha gente, insisto, en esto, que desde el poder y la invisibilidad, desde el posicionamiento político en todas las instituciones, primero ven sus intereses, actúan sin importarles el Estado de Derecho y después nos arrastran a las situaciones que hemos vivido el domingo. Y cuando han perdido el control y no quieren que los alcance a ellos la percepción que tiene Honduras, comienzan a recomponer las cosas. Yo solo pediría, y esta es una introducción breve y pequeña, que el Ministerio Público actúe con toda independencia, y que a esos poderes invisibles que desde hace mucho tiempo entorpecen la tranquilidad de nosotros, los persiga. Está bien lo que hacen los consejeros electorales, darnos tranquilidad y certidumbre del proceso, pero sí, que nos llevaron a la incertidumbre, quienes nos llevaron a la incertidumbre son los invisibles, los que nunca aparecen, y que cuando tienen temor comienzan a recomponer el asunto. Ministerio Público, actúe contra los descarados. Hoy hubo destituciones, actúe contra ellos, pero lo que quiere Honduras es que actúen contra los sectores invisibles
que no nos permiten tener paz, tranquilidad y desarrollo. Yo entiendo, los consejeros son empleados. No digo que recibieron instrucciones. Puede ser que desde su autocrítica digan, bueno, por favor, démosle certidumbre a Honduras. Y los entiendo, pero por favor, a los invisibles, gente muy poderosa, no nos vamos a tragar el poder que tienen para intentar ahora, cuando perciben que todo lo que hicieron el domingo les puede llegar en contra de ellos, comienzan a reconstruir los hechos. No nos olvidamos. No somos ingenuos los hondureños y los periodistas no somos ingenuos. Las manos peludas, invisibles, tienen que ser perseguidas por el Ministerio Público. Y en esta recomposición del noticiero, ahora ya tenemos entendido cómo vamos a comenzar. Claro. Vamos a comenzar con esta noticia corta. Por favor, Cristina. La Secretaría de Defensa y virtual candidata presidencial del Libre calificó este miércoles de grotesco y criminal que la responsabilicen del boicot electoral del pasado domingo, además de exigir explicaciones al CNE. Resulta grotesco, malintencionado y hasta criminal que estén tratando de responsabilizar a la candidata más votada, a la que el pueblo y el partido le ha respondido con los mejores resultados de la historia. El jefe de transporte, Renato, el jefe de transporte es el que debe dar explicaciones y el Consejo Nacional Electoral debe darle explicaciones al pueblo hondureño. Ante los señalamientos de algunos sectores por ser secretaria de Defensa y virtual candidata del Libre a la presidencia del país, la funcionaria y política salió al paso para aclarar que es respetuosa de la función pública y señaló que quienes le critican lo hacen con saña y sectarismo. Y entiendo por qué el que las usa, las imagina, adopta ese sectarismo y adopta esa hazaña para referirse a mi función como ministra de Defensa. Desde el 8 de febrero las Fuerzas Armadas pasaron a disposición del Consejo Nacional Electoral. Y yo les autorizo para que vayan por toda la institucionalidad de las Fuerzas Armadas e interroguen a todos los oficiales sobre cuál es mi posición a lo interno de la institución en el manejo delimitado de mis funciones. Amplió que su partido no dirige las elecciones porque el bipartidismo se repartió las primarias y generales. También apuntó como responsable del desorden en las elecciones primarias a la presidenta del CNE y libró de toda responsabilidad a la institución castrense porque actualmente están subordinadas al órgano electoral. Bueno, esta no era la noticia del día, pero la vamos a pasar como noticia del día porque tenemos que reconstruir el noticiero. El expresidente del país y actual coordinador general del Libre, Manuel Zelaya, respaldó este día a la secretaria de Defensa, de quien dice no solo es una de las mejores ministras de Defensa, sino una mujer con posibilidades de ganar las elecciones generales y la comparó con Juana de Arco. En declaraciones a HRN, La Voz de Honduras, Mel abordó otros temas, entre ellos el caso del narcovideo y la relación con su hermano Carlos Zelaya, y alabó a los generales Fortín y Roosevelt Hernández. La noticia del día es presentada por Claro. Es momento de conectarte al mejor internet de Honduras con Full Claro. Contratalo ya. Mel Zelaya condenó los incidentes suscitados el domingo, al tiempo de rebatir a quienes afirman que las primarias e internas se desprestigiaron por el boicot. Se trata de decir que por el 1% que hubieron problemas con 300 urnas, aquí está desprestigiado el proceso. Es falso. Eso es un invento, eso es una campaña mediática para desfigurar. Y lo que no se dice es que el proceso lo dirige el bipartidismo, no lo dirige el Libre. El expresidente alabó a la secretaria de Defensa, Rixi Moncada, de quien dijo debe ser una fuente de inspiración para la sociedad, porque su trabajo como titular de Defensa es extraordinario, con mucha inteligencia y carácter.
el papel que ha desempeñado Rixi como ministra de Defensa es extraordinario. Yo le digo que va a dejar el mejor récord. Bueno, es la primera mujer ministra de Defensa. Hay otras, creo que la Michelle Bachelet fue ministra de Defensa en Chile, pero no hay experiencia de ministra de Defensa. Entonces es una mujer con mucha inteligencia, carácter, dirigiendo ejército. Eso es extraordinario. Juana de Arco. También destacó el trabajo del general Roosevelt Hernández, pese a que actualmente está en el ojo del huracán. Roosevelt fue una persona que a mí me ha demostrado. Yo no soy fanático, usted sabe, de los militares, pero el general Roosevelt, igual que el anterior, el almirante Fortín y los estados mayores, nos han demostrado que quieren este país, que quieren cambios en este país, que son unas nuevas fuerzas armadas. Luego de los resultados de las elecciones primarias del pasado domingo, el expresidente Manuel Zelaya recomendó al bipartidismo unirse para enfrentar a Libre. Le voy a dar una sugerencia al bipartidismo: únanse, apoyen a El Salvador o apoyen a Papi. Para nosotros es más fácil si podemos enfocar nuestra campaña en un solo sector. Respecto al narco video publicado en 2024, donde aparece su hermano Carlos Zelaya negociando con narcotraficantes, dijo que fue una estrategia para afectar al gobierno y a la familia. Además explicó que todos los días habla con Carlos porque es su hermano y no tiene el corazón de hierro. Simplemente para que no fuera utilizado ese video como una estrategia para afectar al partido, para afectar al gobierno o para afectar a la familia. Nadie ha renunciado aquí a un cargo como lo hizo Carlos. Nadie ha renunciado a una diputación como lo hizo Carlos. Durante su intervención alabó el don de gente de su hermano Carlos Zelaya. Justificó que su hermano en la reunión del 2013 no habló de cargamento de droga, únicamente de financiamiento, porque solo fue a pedir dinero. Ese video que no hablan de exportar cargamento, que no hablan de protección de nadie, no, que hablan de financiamiento, y que él mismo lo consideró como un error de él y que no fuimos informados ni Xiomara ni tu servidor. No fuimos informados, él mismo lo condenó, igual que lo condenamos todos nosotros. Zelaya dijo que nunca recibió financiamiento del narcotráfico para su campaña política. Todo ha sido transparente, depositado en cuentas y reportado al Estado, aseguró. Nuestra posición es que se deberían de adelantar las elecciones. La presidenta Xiomara Castro advirtió a los políticos que seguirán presentando denuncias ante el Ministerio Público si hablan o cuestionan su administración con injurias y calumnias, tal como ocurrió ayer, que el secretario de la Secretaría de Infraestructura y de Salud denunciaron a Salvador Nasralla por haber dicho que hubo sobrevaloración en la construcción de hospitales. Que no voy a permitir que se engañe al pueblo y que se injurie, que se mienta, si no existen pruebas. Que así como el día de ayer, ministros se hicieron presente en el Ministerio Público para interponer denuncias, así lo vamos a hacer. Castro también solicitó que se investigue los incidentes ocurridos durante las primarias relacionadas con el retraso de la distribución de los materiales electorales en los centros de votación. Además, felicitó a la población hondureña, especialmente a quienes esperaron por varias horas para ejercer el sufragio. Hoy ha trascendido una noticia muy importante. En las primeras declaraciones juradas hechas por transportistas encargados del traslado de maletas electorales para las elecciones primarias en el Distrito Central del pasado domingo y obtenidas en exclusiva por HRN, revelan que recibieron órdenes de custodios civiles del CNE y de militares para movilizarse por varias zonas de la capital sin ningún lugar fijo. Indicaron que su hora de entrada a las bodegas del Info fue el sábado 8 de marzo a las 5:45 de la tarde y que desde esa hora y toda la
madrugada del domingo estuvieron esperando cargar las unidades con las maletas electorales, pero fue hasta el domingo 9 de marzo a las 9:35 de la mañana que comenzaron a recibir indicaciones de militares para comenzar a hacer filas e iniciar el proceso de carga. En sus declaraciones juradas, los conductores de Rapiditos aseguran que fue hasta las 9:45 de la mañana que salieron en fila al menos 11 vehículos con material electoral de las instalaciones del Infob con rumbos distintos. Y uno de ellos detalla que en su caso siempre anduvo resguardado por un custodio civil y 2 militares y que hizo un recorrido desde Vías del Sol hasta llegar al desvío de Los Pinos. De ahí se desviaron hasta llegar a Unitec. En esa zona descargaron maletas electorales. Posteriormente, a las 2:22 de la tarde, se movilizó para la colonia Honduras, donde descargaron otras maletas, pero fue en ese lugar donde el custodio civil y los 2 militares me dejaron abandonado, dice de manera textual el conductor del Rapidito. En su relato continúa describiendo que posterior a eso lo anduvieron por otras partes de la zona de la Kennedy hasta las 7:50 de la noche, que retornó a las instalaciones del Infob, y en todo ese tiempo siempre recibió instrucciones por parte de militares. Agrega que yo solo soy simplemente un conductor, que lo único que hice fue moverme de acuerdo a lo que me indicaban los custodios civiles del CNE y militares, recalca uno de los motoristas. La presidenta Xiomara Castro retomó sus actividades públicas e inaugura una subestación eléctrica en Ciguatepeque. Tras una inversión de 92.6 millones de lempiras, este martes la presidenta Castro inauguró la ampliación de la subestación eléctrica en Ciguatepeque, Comayagua, que beneficiará directamente a más de 47,000 familias. Estamos abriendo la brecha para que la economía pueda transformarse, para el desarrollo de nuestro país, pero también para la oportunidad de abrir oportunidad para nuestra población de tener energía de calidad y energía más barata. De acuerdo con el gerente de la ANE, la transformación del sistema eléctrico se ha logrado gracias a la Ley Especial de Energía, permitiendo que los hondureños tengan el servicio gratis y que haya una mayor inversión. Tenemos un tren de inauguraciones de probablemente una obra por semana, al menos de aquí a lo que resta del año, y seguimos en defensa de la ley de energía. La presidenta Castro destacó que su gobierno está haciendo cambios y transformaciones reales y palpables en todas las áreas prioritarias como salud y educación. Estamos refundando una patria diferente, con reconstrucción de carreteras, nuevas carreteras, como nunca en la historia de nuestro país se ha hecho, construyendo centros hospitalarios. La inversión del gobierno de la presidenta Castro en el subsector eléctrico es histórica y supera los 23,000 millones de lempiras, con la ejecución de más de 51 proyectos en las áreas de generación, transmisión y distribución. En educación financiera le ofrecemos algunos consejos de interés y desea utilizar los llamados cupones de descuento. Educación financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Cuide sus datos. Si ya encontró alguna página en internet que le ofrezca cupones, seguramente tendrá que registrarse para adquirirlos. Por ello, le recomendamos revisar el aviso de privacidad. Recuerde que sus datos personales son muy importantes. Fíjese en el sitio de internet y que este sea seguro. Verifique la información. Si va a comprar algún cupón, lea muy bien la oferta que le están ofreciendo. De ser posible, llame al establecimiento para corroborar que la promoción esté activa, o si tiene dudas, aunque esté comprando con cupones, recuerde que finalmente se trata de su dinero, así que cuídelo. Lea las letras chiquitas. Todos los cupones cuentan con una serie de notas o cláusulas en las que se señalan las condiciones de uso. No las ignore. Lo más seguro es que se mencionen las fechas de vencimiento, horarios, características del servicio o producto, entre otros aspectos a considerar. Bueno, el primer sacrificado del desaguisado
del domingo, ya lo Joel tenemos, Ramos. Joel Ramos. El primer sacrificado, pero este es el más visible, este es el más visible. Y este es uno de los destituidos por el mundo invisible que nos arrastra a esta incertidumbre. El primer sacrificado es Joel Ramos, con 15 años de laborar en el CNE. Y de acuerdo a los expertos, esta es solo la punta de la madeja que debe llevar a la estructura de las Fuerzas Armadas, ya que existe complicidad de algunos sectores. Pero el primer sacrificado de que usted haya votado a las 9:10 de la noche, que es el jefe de transporte del CNE, Joel Ramos, hoy le cortaron la cabeza. Queremos que se llegue hasta el fondo de las investigaciones, queremos que se haga de forma responsable, que se deslinden, por supuesto, con cuidado, de qué se trata cada cosa. Hay responsabilidades de orden administrativo, de orden civil, y las penales tendrán que ser investigadas por los entes correspondientes. En nuestra nota positiva de este miércoles, la vida de Dunia Martínez no ha sido fácil, pero con trabajo honrado, lustrando y reparando zapatos, ha creado a sus hijos o ha criado a sus hijos y se ha convertido en la cabeza del hogar. La noticia positiva es presentada por Ficosa. Tu empresa llega lejos. El préstamo empresarial con la tasa más baja del mercado desde 12% con plazo hasta 10 años. Qué bonita se puso. Dunia Martínez es una mujer de trabajo incansable que ha dedicado los últimos 25 años de su vida al ejercicio de la reparación y lustre de zapatos, oficio con el cual ha logrado no solo sostener a su familia, sino también ser el pilar fundamental de su hogar, ahora que su pareja quedó en silla de rueda. Pues yo tengo años y años de estar con mi esposo postrado en cama, ¿verdad? Él viene de muchas enfermedades de base. De igual manera, yo le doy gracias a Dios por la vida de él, ¿verdad? Porque todavía me lo mantiene ahí. A lo largo de su vida, Dunia ha demostrado ser una mujer de múltiples talentos. Además de su oficio como reparadora de calzados, ha realizado diversos trabajos que le han permitido con sacrificio criar a sus 5 hijos. A mí me dicen la milusos porque que yo lustro zapatos, reparo calzado, arreglo maletines, carteras, soy fontanera, carpintera, hasta electricista. Yo ya le hago una conexión de electricidad y yo la puedo hacer. Dunia Martínez es una mujer que ha sabido ganarse el respeto en un entorno tradicionalmente dominado por hombres. Durante años ha trabajado en su taller de reparación de calzados situado frente al Parque de San Pedro Sula. En un comunicado, la Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal salió a aclarar este miércoles que todas las actas de las urnas para elegir autoridades de partido las entregará el Consejo Nacional Electoral a esta comisión, quien realizará el escrutinio correspondiente en las instalaciones del Consejo Central Ejecutivo. En razón de lo anterior, la Comisión Electoral le pide a todos los candidatos que corrieron por los cargos de la autoridad central que esperen los resultados de esas votaciones y que no realicen declaraciones de victoria de forma anticipada, pues el escrutinio y verificación se hará respetando los parámetros legales, afirman. Bueno, pero estoy recibiendo en este momento del alcalde de San Pedro Sula, que aspiró a la presidencia del Central Ejecutivo por el movimiento de Jorge Cálix, este recuadro. Y me dice Roberto Contreras, sumando las actas de Lloro, alcalde, las que llegaron de Colón y gracias a Dios actualizamos datos hasta las 6 de la tarde de hoy. Siguen llegando actas a nuestro centro electoral de todo el país. El resultado, dice Roberto Contreras, es irreversible. Cuando haga el conteo el Central Ejecutivo o la Comisión Electoral del Central Ejecutivo, según lo que entiendo de Roberto Contreras, él debe convertirse en un nuevo presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Pero también Alan Ramos, que es del movimiento de Salvador Narrala, persigue ser el presidente del Consejo Central Ejecutivo. Es la otra pugna, cuando digo pugna, entiéndase bien, democrática a la que se va a someter el Partido Liberal. Más allá de lo que negocie Luis Zelaya, Maribel Espinosa, pensando en la unidad del Partido Liberal, Jorge Cálix, este es el puntito que tienen que resolver los liberales en este momento. La presidencia del Central Ejecutivo, Roberto Contreras o Alan Ramos. Y Roberto Contreras dice que él arrasará.
Y cuando dije cuarta urna, no me refería a la famosa cuarta urna, sino a las 3 urnas para elegir autoridades a cargos de elección popular. Los partidos sumaron una cuarta, por eso dije yo cuarta urna. Pero no tiene nada que ver con la histórica y controversial cuarta urna de algunos años, sino la cuarta urna donde la gente votó para elegir autoridades del partido. Así que está planteada esta controversia democrática dentro del Partido Liberal de Honduras. El virtual candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, le restó importancia este miércoles a la denuncia que 2 funcionarios del presente gobierno interpusieron en su contra en el Ministerio Público por los delitos de difamación y calumnia por declaraciones de Nasralla, en donde habría indicado que la Secretaría de Infraestructura y Transporte SID junto a la Secretaría de Salud podrían haber sobrevalorado los precios en la construcción de los hospitales que construye la actual administración de gobierno. Ya tenía aprobado por España el presupuesto y no lo quiso aceptar, dijo lo voy a hacer con fondos propios, pero los fondos propios no los tiene porque los fondos propios significaron dejar desabastecidos los hospitales. ¿Quién del pueblo está de acuerdo con eso? ¿Eso es una injuria? No. ¿Es una calumnia? No. ¿De quién hablé? Del Ministerio de Salud. Según Nasralla, Libertad y Refundación ya sabe que perderá las próximas elecciones generales y su desesperación llega tan lejos que quieren asustar al partido y candidato que los barrerá en las urnas, al tiempo que lamenta el desconocimiento de los denunciantes que llegaron al Ministerio Público a ventilar un caso que debió llegar a un juzgado. La reunión este martes entre Salvador Nasralla y Jorge Cálix como parte de las negociaciones y acercamientos han girado en torno a la presidencia del próximo Congreso Nacional si los liberales llegan al poder. Sobre ese punto hay consenso, pero no así sobre los sellos del partido dentro del nuevo Central Ejecutivo, en donde los liberales Alan Ramos de la corriente de Nasralla y Roberto Contreras del movimiento de Cálix se proclaman ganadores, abriendo un punto de choque que podría entorpecer el diálogo y la unidad, opinan los expertos. Mientras el virtual candidato liberal Salvador Nasralla se reunía la noche de ayer con su excontendiente Jorge Cálix en un punto de la capital, amarrando la presidencia del Congreso Nacional para el próximo gobierno, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, y el vicepresidente del Consejo Central Ejecutivo, Alan Ramos, se disputaban en la red X los sellos del partido. Pero únicamente va a ser esta comisión electoral del Partido Liberal quien va a determinar al ganador y no puede ser una negociación, sino que se debe respetar cada uno de los votos del liberalismo por quien sea el nuevo presidente del Consejo Central Ejecutivo y las demás autoridades y demás secretarías. Y es que trasciende que en este encuentro se negoció a favor de Jorge Cálix de la presidencia del Congreso Nacional, pero no hubo acuerdo con la presidencia del Consejo Central Ejecutivo y según Nasralla, Contreras y Ramos tienen que esperar el conteo del último voto para tirar las campanas al viento. La unidad del partido está garantizada. Lógicamente que Alan quiere ser presidente y cuando vio el anuncio de Roberto, entonces Alan sacó su anuncio, pero no se han contado los votos. No falta quienes piensen que esta polémica disputa por los sellos del partido podría llevar a los liberales a una nueva división interna, justo cuando acarician la luminosa posibilidad de volver a casa presidencial, un camino que según este experto electoral alumbran y conducen unos cuantos líderes liberales que apuestan por la unidad partidaria. Siempre hay una mano que mueve la cuna, ¿no? En este caso hay una mano que está moviendo precisamente esa unidad del Partido Liberal. Eso ya no es especulación, eso ya está marcado y se marcó 24 horas después de las elecciones primarias, ¿no? Pero mantener la unidad liberal en estos tiempos de polarización y convulsión social no será una tarea fácil, dice el analista Carlos Cálix. Eso va mucho más allá. Por ejemplo, en algunos momentos van a tener que comer sapos y culebras prácticamente, ¿no? Y en otros casos, parte de la negociación va a pasar inclusive que si tienen que negociar con el mismo diablo a nivel político, deben de llevarle una taza de café, ¿no? Y poder platicar y sentarse para ver cuál va a ser el futuro, primero lo interno del partido y luego lo que representa realmente la institución política para poder transformar el país. Negociar la presidencia del Congreso para el próximo periodo legislativo resulta fácil, pues todo gira alrededor de una posibilidad, no así la presidencia del Consejo Central Ejecutivo, que se decide en las urnas y esos resultados aún no se conocen ni llegan a manos de la Comisión Electoral Partidaria.
Minuto Financiero es presentado por el RAP. Digitalízate descargando la app del RAP. Ahora puedes revisar tu estado de cuenta porque la nueva sucursal del RAP se descarga. El sistema financiero registra un exceso de liquidez o recursos disponibles que supera los 125.000 millones de lempiras al mes de febrero, indica un informe del Banco Central. Y según el economista Martín Barahona, esto se debe a las altas tasas de interés, la falta de un mercado competitivo y de políticas monetarias que estimulen el crédito y la inversión. El Estado no elabora ni ejecuta políticas monetarias, cambiarias, crediticias que estimulen a estas empresas privadas, a los bancos, a prestar estas cantidades de dinero a tasas de interés más bajas, sabiendo que al bajar las tasas de interés, como es lógico cuando hay una sobreoferta o un exceso de liquidez, deberían entonces de colocar este dinero, ponerlo a trabajar en lugar de tenerlo ahí. Según Barahona, la inversión pública productiva de unos 23.000 millones de lempiras al año sigue siendo insuficiente y no tiene un efecto multiplicador en la economía porque la baja ejecución y el sobrecosto de los proyectos, por lo que no motiva la competencia en el sistema bancario para que preste más fondos a los sectores productivos. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, notificó como concluido el arbitraje iniciado por la compañía Palmerola International Airport contra el Estado de Honduras luego de que el equipo legal de la empresa solicitara archivar el procedimiento el pasado mes de noviembre. Las autoridades de la Procuraduría General de la República informaron que la empresa demandante se vio obligada a retirar su reclamación tras una sólida defensa presentada en la que demostraron la falta de fundamento jurídico de la demanda y aclara que no existió ningún tipo de negociación entre las partes. Adicionalmente, informaron que el Tribunal del CIADI condenó a Palmerola a restituirle a Honduras el total de los costos de este arbitraje por una cantidad de $443.265.4, equivalente a más de 11.3 millones de lempiras. Cabe recordar que Palmerola denunció a Honduras en septiembre de 2023 por la falta de cumplimiento en la entrega del 80% de las obras del aeropuerto. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Comienza ahora alcanzando tu sueño de adquirir tu primera casa o vehículo y avanzando como siempre lo has querido. Empresarios del sector avícola en conjunto con instituciones de gobierno están analizando la posibilidad de exportar huevo en diferentes presentaciones como líquido, congelado o deshidratado, pero no será en el corto plazo porque se debe cumplir con los tratados de libre comercio y las medidas fitosanitarias, informó la subsecretaria de Comercio Interior. Pasa por temas fitosanitarios, acuerdos de tratados de libre comercio y acuerdos que puedan haber en la región, y también qué tan preparados están las industrias para la transformación del huevo en otros productos que no solo sea el huevo de mesa como tal, sino con otra transformación como tal. Sabemos que esto no es en el corto plazo, hay todo un trabajo por hacer, pero que sí hay industriales que están trabajando en esta dinámica y entender, como le digo, todo este trabajo que la Subsecretaría de Comercio Exterior con otras instancias, SENACE y demás, se están desarrollando para identificar si hay posibilidad de abrir estos mercados como tal. La funcionaria explicó que es una oportunidad para abrir nuevos mercados a los productos hondureños y generar más divisas para la economía hondureña. Mientras los reflectores se concentran en las incidencias del proceso electoral primario, en el hospital escuela, la angustia de los pacientes no cesa. La consulta externa está suspendida por incumplimiento de compromisos laborales por parte de la CESAL. Mientras en el Instituto Técnico Luis Bográn se avivan los problemas de falta de docentes para impartir los conocimientos a los alumnos, son los problemas del país, desplazados de momento por la política electoral. Mientras que en el país se buscan los responsables del boicot electoral,
Las demandas en los sectores sociales están a la orden del día. Pacientes como doña Elsa Rodríguez expresan su frustración porque llegó hasta el hospital escuela y se encontró con la sorpresa que la consulta externa está suspendida. De aquí no hay hilos ni para nada, no hay pues ni de último pero ni gasas, porque la doctora siempre me pone gasas, no habían y ella no me dijo a mí, para que este medicamento no me vaya a quemar la piel, mire. Se puede imaginar. Y para hacer todo eso que anduvieron haciendo hay dinero. Es una grosería y no pagarle a los médicos, como estamos en Honduras. Los galenos aseguran que no cederán en su lucha, porque además denuncian la falta de insumos esenciales como ser guantes y gasas para quirófanos, mientras que las autoridades están ausentes. Parecen ser ciegos de la calamidad sanitaria, porque priorizan el comportamiento democrático de la nación. Yo espero que ella realmente tome la atención a lo que realmente interesa, que es la salud de nuestro pueblo hondureño. Sí, es una situación compleja porque los requerimientos mínimos, de hecho, para estar en un quirófano, como ponerse botas, no tenemos que entrar simplemente con el calzado. En el Instituto Técnico Luis Bográn de la capital, la Secretaría de Educación priorizó en utilizar las instalaciones como centro de votación y después resolver el déficit de docentes en la carrera de mecánica automotriz. Nos da como resultado que necesitamos docentes. Bajo esa figura hicimos la solicitud a la dirección departamental porque tenemos una necesidad estricta de 2 docentes en el área de mecánica automotriz. En la percepción de la ciudadanía, el derecho a la salud y educación pasaron a segundo plano, empezando por el abandono de diputados, porque predomina la lucha de poder en las campañas políticas. Pero no destinar su mayor parte del tiempo a cosas que son esencialmente distractoras. La inseguridad y el alto costo a la canasta básica son otros de los problemas que aquejan a la ciudadanía día a día. Por eso exigen a los funcionarios que prioricen en resolver estas demandas y dejen el proselitismo por un momento. Carolina Martínez, Telenoticias. En otra temática, como una aparición mágica y gozando de buen estado de salud, sanos y robustos, así califican diversos sectores el hallazgo de las 13 personas secuestradas desde junio del año pasado en la zona del Crique de las Marías en Tela. Y aunque existen muchas dudas del milagroso hallazgo, la policía insiste que ello fue posible gracias a la presión y cerco policial montado desde que fueron raptados. Como organismo de derechos humanos, sí creo que fue una aparición mágica. Así califica este entrevistado la aparición de 13 personas secuestradas hace 267 días en la aldea Crique de las Marías en Tela, Atlántida. Y aunque expresó su alegría por el retorno de los hondureños con vida y en perfectas condiciones de salud, su escepticismo es mayor por el momento en que empieza a resolverse el caso. Qué milagroso aquello, ¿verdad? Y que como que se quiso bajar la tensión de lo que se estaba viviendo con el proceso electoral, que una balsa se acercó y los dejó botados ahí en la playa y que de ahí vino la policía y se los llevó. Eso me pareció como también inaudito, como por arte de magia, y bien peinaditos, bien resuraditos. Maldonado destacó que sus dudas también crecen luego que en la Secretaría de Seguridad informaran que ya tenían conocimiento previo del lugar y la fecha en que podría aparecer el grupo secuestrado. En el sector del embarcadero a la orilla de la playa de Tela, Atlántida, el hallazgo de estas 13 personas, inmediatamente la policía estaba ahí para recibirlas. Sabíamos que esto iba a suceder o durante el fin de semana o hoy o posiblemente mañana, pero que iba a pasar. Al respecto, este entrevistado espera que lo ocurrido no sea solo una cortina de humo para pretender que los entes de seguridad recuperen un poco su credibilidad luego de su desastroso papel el día de las elecciones primarias. Ojalá que se haya hecho de la mejor manera y que sí responda a un trabajo y un esfuerzo estratégico hecho por parte de la policía y las Fuerzas Armadas para recuperar a estas personas y que esto no solo sea una cortina de humo, ¿verdad?, en el entorno de lo que todavía se sigue hablando que fue el desastre en el proceso electoral del día domingo. De su lado, este defensor espera que la aparición de los raptados en el Crique de las Marías no se use como un distractor para que la sociedad hondureña olvide la situación política y electoral que se está viviendo en este momento.
aquí que aparezcan estas personas es, como decimos nosotros, cambiarle el canal a las personas, a la audiencia, ¿no? Y así ha sucedido muchas veces cuando hay un problema grave, un problema serio, pues nos ponen un distractor. Y yo creo que en este caso no hay que perder de vista todas las irregularidades que se dieron en este proceso y todos los actores que debieron cumplir un papel y que no lo cumplieron. Si bien es cierto, la aparición de los 13 hondureños que fueron secuestrados en junio del año anterior causa mucha alegría entre la sociedad, la realidad es que el tema causa mucho escepticismo y más dudas que respuestas, porque el retorno de los desaparecidos ocurre en medio de fuertes señalamientos contra líderes políticos y las fuerzas de seguridad. Gabriela Lobo, Telenoticias. La sección de salud es presentada por Farmafácil, recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. En el Día Mundial del Glaucoma, una enfermedad silenciosa que puede dañar la vista sin síntomas, el Instituto Hondureño de Seguridad Social realizó una jornada de charlas y chequeos preventivos a los pacientes propensos de ser diagnosticados con esta enfermedad, que son los mayores de 40 años y otros que son diabéticos. El Día Mundial del Glaucoma, esta enfermedad que es una enfermedad que afecta el nervio óptico y causa pues ceguera, ¿verdad? Pérdida de la visión. Esta es una enfermedad silenciosa, por lo que es importante que la población sepa que debe de hacerse esos exámenes después de los 40 años, una vez al año con el oftalmólogo, ¿verdad? Para descartar esta enfermedad. Por lo menos detectarlo tempranamente, tratarlo y evitar que llegue pues a esta ceguera. El Instituto Hondureño de Seguridad Social recordó a los derechohabientes que el glaucoma es la tercera causa de ceguera a nivel mundial, por eso es importante realizarse el chequeo preventivo. El canciller Enrique Reina informó este miércoles a través de sus redes sociales que se reunió con el enviado especial para América Latina de la administración de Donald Trump, con quien conversó sobre diversos temas de interés para ambos países. Sostuvimos un importante encuentro con Mauricio Claver Carone, enviado especial de los Estados Unidos para Latinoamérica, con quien conversamos ampliamente de los avances de la relación bilateral con los Estados Unidos, con el embajador Javier Bú, en los temas fijados por la presidenta Castro y el presidente Trump, entre ellos migración, seguridad, defensa, justicia, comercio, inversión y la cooperación de mutuo beneficio, informó el secretario de Relaciones Exteriores del país. Mauricio Claver Carone fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID y es uno de los funcionarios más cercanos al secretario de Estado, Marco Rubio. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Nos preparamos para un espectáculo celestial la noche de mañana jueves y amanecer viernes, porque tendremos un eclipse de luna, un eclipse total de luna, pero contrario a otras veces cuando la luna se desaparece completamente, esta vez se va a volver de color totalmente rojo y por eso se le llama luna de sangre, porque la sombra más oscura de la Tierra va a tapar nuestro satélite de las noches y por eso pues tendremos ese eclipse total. En la parte meteorológica, este anticiclón que ustedes ven sobre el Pacífico va a moverse hasta Guatemala. ¿Y esto qué quiere decir? Que tendremos un ingreso de viento cálido sobre nuestro territorio, pero muy cálido, de tal forma que va a disparar lógicamente las temperaturas. Y aquí está justamente el comportamiento de ese viento del que les estoy hablando. Estará haciendo una especie de ronda alrededor del territorio centroamericano y atrayendo masas de aire cálido sobre nuestra región y muy poca humedad. De hecho, podrían presentarse algunas lluvias, pero muy leves en algunos municipios del departamento de La Paz y de Intibucá. En el resto no hay posibilidades, nos quedamos con cielos de medios nublados, despejados, oleaje de 2 metros sobre el norte de Colón y también partes de Gracias a Dios, y a la salida del Golfo de Fonseca un poquito más elevado, 2.1 metros. En cuanto al tema de monóxido de carbono, pues Tegucigalpa continúa como y Ciudad de Guatemala como las dos capitales más contaminadas del planeta por este monóxido de carbono. Bueno, más contaminadas de Centroamérica.
La temperatura, les decía, que va a subir drásticamente y esperamos hasta 35 grados para este jueves en algunos puntos de Comayagua aquí en la zona central y lógicamente en la zona sur van más arriba, 37, esperamos 29 sobre la costa norte, el Valle de Sula con 34, hasta 38 en sectores de Santa Bárbara, 33 y 31 en la porción oriental con índice ultravioleta peligroso disparado a 14. Tomen en cuenta ese pronóstico y cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, informó a través de su cuenta de X que se capturó al autor intelectual del asesinato de Said Omar Lobo Bonilla, hijo del expresidente Porfirio Lobo, a quien le quitaron la vida en una masacre ocurrida en julio de 2022 en el estacionamiento de una discoteca ubicada en el Boulevard Morazán. Se trata de Roberto Oyuela Matamoros, quien fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones DPI en el marco de la Operación Escorpión y que pertenece a la Mara Salvatrucha MS-13. Cabe recordar que por la muerte de Lobo Bonilla, primogénito del exmandatario hondureño, han sido procesadas 4 personas. Ever Ezequiel Espinosa, condenado a 96 años de prisión. Daniel Alejandro Almendares, quien enfrentará un juicio oral y público en mayo de este año. Norma Alicia García y Eric David Macías Rodríguez, estos 2 últimos condenados a 12 años de reclusión. La Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán declara no al lugar el recurso de reposición que presentaron los abogados de los generales en retiro Romeo Orlando Vázquez Velázquez, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto, y llama a las partes a notificarse del fallo que conlleva la orden que los acusados vuelvan a prisión. Nuestro sistema jurídico es un sistema piramidal en el cual ya un órgano superior ordenó, ¿verdad?, el cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva y por lo tanto al juez de primera instancia lo que le corresponde es acatar lo resuelto por la segunda instancia, sin perjuicio de las acciones de amparo por violaciones al debido proceso, en este caso, ¿verdad?, particular de mi representado. De su lado, los 3 equipos de defensa que representan a los 3 generales han anticipado escritos ante el juez de primera instancia en donde solicitan autorización para la presentación voluntaria y sometimiento a la justicia de sus representados, una vez que el expediente retorne de la Corte de Apelaciones Penal, situación que no ha ocurrido aún. En audiencia inicial en los juzgados de San Pedro Sula, se dicta auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra Franklin Eduardo Vega, padrastro de un menor de 5 años quien murió tras permanecer varios días en estado crítico producto de los golpes que recibió del imputado que hoy enfrenta cargos por 3 delitos, entre estos asesinato en perjuicio del niño. También se le imputa el delito de maltrato familiar agravado habitual en perjuicio de su compañera de hogar y el de lesiones graves en perjuicio del infante de 7 años. El detenido permanecerá recluido en el Centro Penal del Progreso en espera de audiencia preliminar fijada para el 30 de mayo. Como Walter Omar Orellana y Kevin Gerardo Lozano fueron identificados los cadáveres de 2 hombres encontrados en una pila. Según versiones, el crimen fue cometido el domingo en esta casa ubicada en el barrio Cabañas tras una discusión mientras ingerían bebidas alcohólicas. Junto a su presunto victimario, Wilmer Javier Leiva, quien habría utilizado un machete para agredirlos, a quien se le capturó este miércoles en la vivienda donde permanecían los cadáveres. Las 13 personas desaparecidas desde junio del año anterior en el Crique Las Marías y que fueron encontradas ayer en un embarcadero a orillas de la playa de Tela fueron trasladadas este mediodía a San Pedro Sula para proseguir con las diligencias requeridas en el marco de este proceso de investigación. Personas, ¿verdad?, que el día de ayer en donde vamos a trabajar de manera coordinada junto con el LATIC en cuanto a establecer primeramente la condición de salud de las 13 personas, al igual pues ya establecer lo que son los relatos personales de cada uno de ellos para que así nos dé una mayor amplitud de información desde el día 1 en donde se reportó la desaparición hasta los 267 días lo que ellos tuvieron en cautiverio. Cabe señalar que estas personas pues son residentes del Crique Las Marías y esto pues nos da también el lugar a que nosotros iniciemos tanto las intervenciones que mantenemos en estos lugares para saber si hay más personas involucradas en cuanto a la desaparición de estas 13 personas. En la trayectoria se menciona de días y casi 9 meses, pero uno que está viviendo el caso es como si fue ayer. ¿Por qué razón? Porque todos los días han sido momentos de angustia.
momentos difíciles, pero que aquí está la respuesta del Señor. Los 9 hombres y 4 mujeres permanecieron privados de su libertad durante 267 días, supuestamente por una organización criminal ligada al narcotráfico. Bueno, este es un resumen de San Pedro Sula. Ya habíamos pasado esta noticia. La lista. El exalcalde sanpedrano Armando Calidonio y también precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula por el Movimiento Avanza del Partido Nacional ha dicho que tiene cómo demostrar que es el virtual ganador de las elecciones internas. Además señala que impugnarán decenas de actas en todos los niveles electivos. Lo que no podemos permitir ahora es que no se respete la voluntad del votante. Hago un llamado enérgico al presidente de mi partido y al Consejo Nacional Electoral para que se respete la ley, que prevalezca la transparencia y la justicia. En San Pedro Sula, el ganador de las elecciones primarias para el nivel electivo de corporación municipal es su servidor. Calidonio insistió en que tiene las pruebas para demostrar lo que asevera, aunque los datos que arroja el CNE en el conteo de votos hasta este miércoles ponen a la cabeza con 2.653 votos a Yaudet Burbara del movimiento Papi a la Orden. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. A continuación, las 5 de TN5. Pero hemos hecho un buen noticiero. Claro que sí, Renato. Lo hemos como resumido, siempre. lo hemos recortado, hemos Sí. improvisado, pero con orden. Porque tenemos una gran productora, Raquelita Lazo, y un tremendo equipo de periodistas. Y nosotros que no nos quedamos atrás. Claro que sí. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Nueva app Cuscatlán, hecha para ti. Descárgala ya. Banco Cuscatlán. Destituyen coordinador de transporte del Consejo Nacional Electoral por estar implicado en la salida de maletas electorales en buses rapiditos para pasear por la capital el día de las primarias. Militares y custodios civiles autorizaron salida de buses rapiditos del Consejo Nacional Electoral. Revelan en sus testimonios los conductores del transporte. Narrala y Cali llegan a acuerdos en torno al próximo Congreso Nacional si ganan los liberales, pero aún no hay acuerdos sobre nuevas autoridades del Central Ejecutivo. Presidenta Castro advierte a los políticos que no tolerará mentiras y habrá demandas contra quienes denigren su gestión. Aparición de 13 secuestrados del Crique Las Marías asemeja versión del realismo mágico, dicen líderes humanitarios, al destacar una condición física inusual de quienes viven en cautiverio.